Continuamos con el siguiente bloque aquí en el programa Esto es Habla el Pueblo y vamos a ver un tema de alguna manera relacionado con el del primer bloque, ¿no es cierto? Porque vamos a preguntarle a la gente y esperamos para esto su comunicación a través de las redes sociales, de las líneas telefónicas, del Twitter que es @rbc_satelital. ¿Qué perfil se busca en el próximo mandatario? ¿Quién debe ser nuestro próximo presidente? No pido nombres, lo que pedimos en el programa es un poco cómo debe ser para usted el próximo presidente. Vamos a ver cómo hemos titulado este segundo bloque en Habla el Pueblo. Muy bien, ¿cuál debe ser el perfil del próximo presidente? Algunos dicen que tiene que ser un outsider, otros dicen no, tiene que tener algo de experiencia en la política, ¿no es cierto?, en la gestión pública. Otros dicen, debe ser un hombre joven. Otros dicen, no, ya tuvimos hombre joven, debe ser alguien mayor. Vamos a ver qué piensa nuestro panel y cuáles son las razones de estos perfiles, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? Esta vez empezamos por el doctor Marcos Ibaceta, que se une al panel. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está, Pepe? Un saludo a todos los televidentes. En realidad, ni joven ni viejo con experiencia, lo que nos importa es definir un perfil del ser humano. Qué importante. Un perfil del ser humano. Entonces, ¿a quién debemos tener como presidente? Que tenga pasado, a mí no me interesa. ¿Ah, no? Porque todos tienen derecho a rectificarse, pero deben ser una rectificación clara, precisa, concreta, etcétera. Cuidado, doctor, que así buscan entrar los de Movadefa. Sí, pero ellos están proscritos. Yo no sé por qué la justicia no los persigue, porque si la organización está proscrita y el Movadef no se ha inscrito porque es el brazo político de Sendero, entonces es el delito de pertenencia. Alguien me dirá, el non bis in idem, pero ¿y? Estabas por pertenecer a Sendero, has cumplido tu pena, sales y sigues perteneciendo a Sendero y no pasa nada en este bendito país. Por lo tanto, lo que quiero dejar sentado primero es que al ser humano hay que analizarle sus antecedentes, pero sus proyecciones, porque tus errores del pasado obedecen a circunstancias del pasado. Entonces, si vamos a juzgar de esa manera, tendríamos que llegar a un punto de quiebre moral que sí te inhabilita, ya que sí te inhabilita. Pero lo que necesitamos, lo dejo para el siguiente comentario. Está bien. Sí, sí. Vale, ¿cuál es tu presencia? Bueno, yo creo que el tema de... Yo nunca me voy a olvidar de esta frase, ¿no? Cuando Alan regresó y que todo el mundo decía que Alan no iba a poder ser presidente de nuevo y decían no hay muertos en política. No hay cadáver político, ¿no? Y es absolutamente cierto y creo que con eso le doy la razón al doctor Ibaceta, pero desgraciadamente no en un buen sentido. Y si bien es cierto, yo sí considero que el pasado importa, también es importante asumir que no es lo único que importa. Sin embargo, mi idea sería que hay personas muy valiosas como políticos y que tienen una capacidad de hacer obras y de trabajar bien por el país, que sin embargo no son buenos candidatos. Entonces, una cosa es, ok, ¿a quién quiero en el cargo y quién creo que va a hacer bien las cosas? Pero ¿cómo hacemos que llegue al cargo? Porque no necesariamente puede ser un buen candidato y entonces no va a poder llegar al cargo. Sí, pues hay quienes dicen que perdimos grandes hombres con oportunidad de ser presidentes de la República, ¿no? Pero ¿cómo perfilamos al primer mandatario, al estadista? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo te gustaría, no nombres por supuesto, ¿no? ¿Cómo te gustaría que sea un presidente? No nombraría a ninguno porque no es lo que yo quiero ninguno. O sea, ninguno. No cumplen con tus... Y de lejos. O sea, luego, yo creo que debería ser un buen político. O sea, más que dejémonos de tonterías con técnicos, con pasado glorioso, sino un político de verdad. O sea, político en el sentido de que crea de verdad en el bien común, que sea conciliador, que sepa tener la posibilidad de conciliar con empresarios que están manejando, que le dan fortaleza a la economía, pero también darle una dimensión eficiente al Estado y sin necesidad de casarse con nadie. Un político hábil. Sobra decir que debería ser honesto, que, o sea, no debería tener los anticuchos, en el sentido del pasado, es importante porque a veces uno es chantajeable. Es una persona con denuncias, con demasiados pasivos, es chantajeable. A veces no se hace
tan público, ¿no? Pero sistemas judiciales, empresas, el poder empresarial es muy fuerte y termina tambaleándote, ¿no? O sea, yo creo que el Rabo de paja, le decimos eso. exactamente, ¿no? Yo sí veo que el candidato ideal debería ser un político honesto y fuerte. Muy bien. Yo creo que ahí el problema, perdón, de nuevo, con la honestidad, ¿no? Claro, sí, que sea honesto, pero el problema es que si es honesto en campaña, no gana. ¿Y cómo lo reconoces como honesto también, no? Qué difícil. O sea, uno Tienes que ver su historia de vida. honesto, un candidato probablemente, ¿no? Honesto, que va a decir las cosas como son. ¿Qué pasó con el Fredemo? Que decía, vamos a hacer el shock, ¿no? Y Fujimori decía, no vamos a hacer el shock. Y lo primero que hizo fue hacerlo. No, claro, por Entonces eso tú la te das pregunta cuenta era que por decir la verdad, el uno perfil perdió del y el otro próximo ganó. presidente. Si planteamos la pregunta, el perfil del mejor candidato, ahí estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser un mentiroso profesional, o sea, profesional, capaz de mirar a la cámara, ¿no? Y Pero es que decir, para ser presidente tienes que vamos a ser crecer el candidato. 6%. Jurar, ¿no? jurar. No, la inseguridad se acaba en un año. Es que O para sea- ser presidente tienes que ser candidato. Entonces, desgraciadamente, el balance entre una y otra cosa es lo que creo yo que complica la situación. A ver, Porque doctor. finalmente terminas teniendo un buen candidato que es un gran mentiroso que termina siendo presidente. Sí, cierto. Bueno, a ver, sigo la línea de pensamiento. Cuando yo decía el pasado no me importa porque los que veo tienen todos pasado, pues. Y entonces, si te enamoras de una dama, no vas a estar juzgando su pasado, ¿no? No, Tienes claro, que mirar para adelante. Y la ahora, observación de ahora, Pepe también tiene razón, ¿no? ahora, Con respecto a Movadef. dentro de esto, tienes que diferenciar a quién queremos como presidente. Pero como dice ella, para ser presidente tiene que ser candidato. Y entonces necesitamos hablar del perfil del candidato y del presidente. Y ahí viene la colisión. Porque el factor de los factores de neurociencia para manipular a la población y tener votaciones y llegar pasa por una serie de barbaridades, ¿no? ¿No? Y los acuerdos para conseguir apoyo y dinero, y etcétera. Y el manejo de la conciencia colectiva. Te tiene que poner alguien vivo, chabacano, que se juegue, Así es. que mienta de cuando en cuando, que caiga bien. Claro, En sí, fin, sí. ese es el bueno que abraza a todos, que lanza besitos, que Carga bebitos. carga, baila, Se disfraza, etcétera. ¿no? Se pone puño. Pero si quiero un buen presidente, Es en otro eso estoy de acuerdo con Jerónimo. Primero, que sea un líder, pero un líder de valores, en quien se pueda confiar. Y se debe confiar en alguien que es tolerante, que no sea fundamentalista, que no se crea dueño de la verdad, porque en política se gobierna por consensos, pero cuando está convencido y los consensos le complican la vida, que aprenda a tomar decisiones. Tener liderazgo no significa, y ser tolerante no significa ser sumiso. Por lo tanto, lo que uno quiere es alguien que conduzca a un país. Quiero sentirme conducido. Antes de entrar con el público, yo quiero hacer una pregunta con respecto a eso para que nos quede claro, porque yo entré en una pequeña confusión. Para conocer esas características que usted nos menciona, ¿no tenemos que saber del pasado del candidato? Tenemos que saber de toda su vida. Pero claro, ¿no? Porque Pero usted dijo que no, el porque pasado no me importa. No, pues. No puedo condenarlo Por su pasado. definitivamente por su pasado. No podemos, Tengo que no podemos analizarlo. sentenciarnos porque si no sentenciamos a todos. Exacto, O sea, nos ese- quedamos deberían estar ese es- sentenciados. walkover con Ese todos. es el problema, ¿no? Entonces no hay que existen analizarlo. santos. Así No. es. Muy bien. Juan José del Castillo ha preguntado en las calles qué es lo que piensa el público de este tema, ¿no es cierto? Ha recorrido las calles de Lima para saber qué es lo que piensa el público sobre este tema. Pero Yanina también tiene algunos mensajes que están llegando a nuestras redes sociales. Yanina, adelante con los mensajes. Precisamente, Pepe, el público ya está respondiendo a este tema en las redes sociales. Luciano Rojas, él nos dice que los títulos no bastan. Un presidente debe tener experiencia en gestión pública y sobre todo tener visión de futuro para desarrollar el país. Gladys Torrealba también opina, ella nos dice que el presidente del país debe ser un hombre insobornable para que trabaje por la población y no ceda a la presión de empresarios lobistas. Muy bien, Yani, muchas gracias. Me dicen que también ya tenemos llamadas telefónicas. Si es así, nos vamos primero con las llamadas para que el público no espere. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido.
no me corte, por favor, no voy a extenderme demasiado. Adelante, adelante. Pero sí me ha preocupado la intervención del doctor Ibaceta. Doctor Ibaceta, que interesa el pasado, interesa por supuesto, porque si no aprendemos del pasado, vamos a vivir condenados en el futuro. ¿Cuál sería el perfil del futuro presidente? Yo no quiero un presidente como Toledo, yo no quiero un presidente como Kuczynski, yo no quiero un presidente como Castañeda Locio, yo no quiero un presidente como Ollantumala, menos como Alan García, menos como Keiko Fujimori. Gracias. Ok, a usted por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, muy buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Aló, buenas noches, saludando a la mesa, sí. Fíjese, yo no voy a decir nombres como bien usted pidió. Yo lo que voy a decir es que un presidente que podamos tener tiene que ser alguien con experiencia. Ya los aventureros políticos ya nos han dado muy mala experiencia en todo el país, no solamente como presidente, sino como gobernantes locales. Y lo que necesitamos es alguien que hizo crecer al país. Alguien que demostró y sobre todo, ¿saben qué? Importantísimo, a pesar de la perfección, que no tiene ninguna investigación en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. Eso es importantísimo. Gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Yo lo que quería opinar es, lo que me preocupa a mí es lo siguiente, ¿no? El Comercio el domingo hizo una encuesta, ¿no? Y habló sobre en qué confiar, o sea, lo más honesto, el más honrado, y los 4 candidatos están por debajo. Entonces, eso refleja de que realmente lo que están candidateando no son de confianza. Y quiero poner un ejemplo. Si yo tengo una persona que me roba, que le doy confianza en mi casa, me roba, no la voy a volver a meter a mi casa. Eso es lo que pasa con estos candidatos. Ahora, en el anterior tema hablaban sobre a qué aspiran estos. Ellos lo que aspiran es que, yo recuerdo una vez a un amigo que postuló a la policía y yo le digo que había pagado unos $3,000, $5,000 y yo le digo, y no ingresó. Pero ¿y ese dinero? No, es que cuando yo estoy adentro lo voy a recuperar. Eso es lo político. Ellos cuando ingresan al gobierno van a recuperar esa inversión que han invertido. Okay. Y todos los congresistas son empresarios de su zona, son líderes empresarios, y ellos lo que les interesa es hacer negocio, crean empresas para vivir del Estado. Le agradezco su llamada telefónica, muy amable. Hola, buenas noches. ¿Aló? Muy buenas noches. Sí, señor, bienvenido. La verdad, su programa es un programa maravilloso. Este país también es igual maravilloso. Desgraciadamente no tenemos un buen presidente hasta ahorita. Desgraciadamente estos presidentes nos ofrecen de todo. No sé, sí nos estafan, pero ¿qué hacen? Se roban nuestra plata, se olvidan de nosotros, realmente nos utilizan. Ustedes tienen que informar todo lo que son los presidentes y por lo menos darnos las pautas, ¿no? Para que el futuro presidente sea una persona cauta, que sea un empresario digno, que quiera este país, que la plata no vale nada, sino que valga su imagen. Ahí tenemos presidentes presos, ¿de quién les vale tanta plata? Ok, le agradezco mucho su comunicación. Vamos con lo que nos trajo Juan José del Castillo, de la gente que estaba en las calles y él preguntó sobre el tema. Vamos a ver qué respuestas tiene. El próximo 28 de julio tendremos nuevo presidente de la República. Vamos a preguntarle a las personas qué características debe tener el próximo mandatario. Yo pienso de que también debe ser una persona bien preparada y un poquito ya de edad, pues, ¿no? Porque si entran así un poco jóvenes de edad, así como esa vez entró Alan García muy joven, entonces como que la riegan, ¿no? Porque a falta de experiencia. Y ser honesto hasta el último, ¿no? En primer lugar, un presidente de la República no debe de tener antecedentes penales, no debe tener juicio, no debe tener proceso, que sea honesto. Que sea honesto, que conozca de economía, de combatir la delincuencia. Bueno, tiene que estar, primero que nada, tiene que estar limpio, ¿no? De ningún proceso legal. También tiene que ser honesto con sus propuestas. Que sea una persona honesta, una persona que tenga mucha fe, que pueda tener claro la visión que quiere para el país. Bueno, como le digo, que tiene que tener personalidad, o sea, que tiene que saber tomar decisiones en base a lo que él piensa, no dejarse llevar por otras personas como el presidente actual, que ya sabemos de quién se deja llevar. Bueno, es una persona con conocimiento, que tenga experiencia en trabajos, que pueda dirigir el país.
como es debido. Bueno, pues la honestidad, ¿no? Que sea sincero, así de simple, sincero, nada. Sincero. Miren, de todos los entrevistados hay solo uno que no mencionó la honestidad. Y de la encuesta que se refería al amigo televidente, se supone que desde esa encuesta se deduce que la gente, para nadie, los 4 por lo menos que están encabezando la lista según las propias encuestas, es honesto y honrado. Entonces, ¿de dónde sale el 38% para una candidata, 19% para el otro, 10% para el otro, 9% para el otro? Estamos decididos a votar por alguien que no sea realmente honesto, ¿no? No, estamos escogiendo entre lo que hay. Y ese es el eterno dilema. Siempre elegir el mal menor, o sea, sientes en el fondo que eligen por ti. Porque tú terminas en esta segunda vuelta entre uno Ya que no te pues. gusta y otro que te gusta menos. Ya, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pero el que te gusta probablemente nunca llega y entonces tú dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué siempre tenemos que terminar eligiendo entre el mal menor? Y es una cosa que uno no entiende, pero creo que es un tema de campaña, de nuevo. Con lapicero y pañuelo, estamos ¿no? a tiempo. Yo citando al doctor Ibaceta, ¿no? Su perspectiva siempre es científica. Hablaba hace un segundo de la neurociencia. Entonces, yo creo, o sea, sin llevarlo a ese plano, hay que informarse. O sea, a medida que uno más se informa y a nivel de neuronalmente tenemos más información y además actuamos en base a esa información, el rango de confianza, de expectativa emocional se reduce. O sea, ahorita estamos a tiempo, ni siquiera la campaña se ha iniciado formalmente el domingo, ¿no? Humala ya declaró que se inicia el proceso electoral. Nos quedan 50 días, es tiempo, recién aún no se conforman las listas electorales para el Parlamento. Ahí no hay plancha presidencial. O sea, más que pensar en el perfil del candidato, es de qué manera este candidato me puede servir a mí, es informarse. Es informarme qué necesito yo. Es momento de hacer actividad política también. O sea, aún no está cerrado nada para poder colocar congresistas que puedan tener representación en determinadas listas. Hay un montón por hacer. Nos quedan Pero tenemos que empezar, ¿no? Sí, claro, pero... No podemos buscar el perfil cuando ya estamos en abril. Pero más que comenzar a especular con respecto al candidato, es ¿qué necesito yo? ¿Qué persona de mi comunidad, qué político técnicamente o por experiencia podría ayudarnos a solucionar, si es un campesino, el problema del agro, si es un constructor, sus temas civiles? O sea, hay un montón de demandas que en vez de alucinar, simplemente informémonos sobre qué se puede hacer para mejorar mi situación particular y luego poder demandarla, ¿no? Hay un montón para hacer. Y justamente la neurociencia a la que te refieres nos explica muchas veces cómo hacemos cosas sin pensar, ¿no? Exactamente. Reaccionamos ante las No, cosas. pero sobre eso quiero hablar. La encuesta nos muestra personas racionales y podríamos decir que en todo el Perú todos piensan igual. Pero eso es un momento racional. La respuesta es perfectamente racional. Pero como el voto es emotivo, entonces yo decía, no me interesa tratar sobre el pasado, porque si yo condeno el pasado de alguien es mi condena. Pero la historia, ¿qué me ha demostrado? Que Belaúnde hizo un terrible primer gobierno. En los 60. Y se olvidaron de eso porque lo victimizaron. En el 80 también. Y después hizo un gobierno pésimo. O sea, la cantidad de muertos que hubieron en su gobierno. No si Andrés Luminoso eso, creció una fue del barbaridad. 80 al 85. Así es. Y Alan García aparece como el gran salvador. Hablar, el verbo, ¿no? Y la juventud, las palomas, la paz, los peruanos. No, los peruanos unidos, ese fue su mensaje que le hizo ganar. Y lo guapo que estaba, ¿no? No sé, yo no veo eso en este tema, pero... No, pero sí es emocional. Las mujeres votaron que decía bueno, chulísimo. Y la economía se nos vino al... Bueno, tocamos fondo y eso dio lugar a que surja una mano dura. Pero las manos duras, cuando se van quedando en el poder, están atrapados y empiezan... La concentración del poder te destruye, ¿eh? Te destruye porque no puedes controlar toda la institucionalidad, pero ya estás atrapado. Entonces, resulta que siempre se han olvidado el pasado. ¿Quiénes? Nuestra gente, nosotros que cuando contestamos personal, individualmente, damos respuestas racionales, pero después terminamos votando emotivamente sin importarnos nada. Castañeda en la alcaldía.
qué cosas se decían de él. Y sin Que embargo, robe, pero que haga obra, decía, ¿no? Bueno, pero ahí... no, ahí... Comunicores, no sé cuánto, que le pero sacaron. un ratito, a ver, pero empecemos, quiero terminar ahí tenemos nomás un problema. Y al final gana con el 80% y está con el 60% de popularidad. Entonces... ¿La neurociencia qué nos diría de ese tema? Yo, ¿no? es bien simple, ahí no hay neurociencia, ahí hay obras. Hay Hay el señor que sube las escaleras, hay el señor que va al parque, hay el señor que se atiende en el Hospital de Solidaridad. No hay neurociencia, el problema ahí es que hubo una gestión exitosa con obras, con resultados y con denuncias, ciertos, con denuncias penales que fueron resueltas y se pero demostró que el señor no tenía oscura, nada ¿no? que ver. No, pero y traca la no matraca podemos con la decir que historia de Castañeda Comunicore es un y tipo no inocente. tenía ningún, o sea, es decir, en Comunicore él salió absolutamente absuelto. ¿Y por qué lo han reelegido? Porque vino una señora que, con todo el respeto que le tengo, era absolutamente ineficiente, Mali, no puedes y decir que llegamos Castañeda es y un nos tipo hizo hizo el favor de demostrar cómo había una gestión eficiente, una gestión ineficiente. Ok, ¿cuál quieres elegir? Bueno, la eficiente. Punto. Claro, eficiente 80%. Eficiente y corrupta. ¿Por qué tiene? Claro. Es que la corrupción es un decir, no está demostrado. hay un tema que estamos viendo. ¿Cómo, cuando ustedes han conversado, cómo el que viene después lo hace peor, que lo victimiza o lo levanta al anterior, y en nuestros recuerdos se produce como es una lo que pasa ahora distorsión? en las A eso presidenciales. me estoy refiriendo. Vamos con unas llamadas telefónicas para continuar con este interesante debate. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, bienvenido, lo escuchamos. Sí, mire, me preocupó un poco lo que en la mesa decía el señor Ibaceta, y más que todo él que era una persona no ligada al tema ese de luchar contra la corrupción. Para mí es muy importante el tema de su pasado, porque no es lo mismo que una persona que haya cometido un error leve a una persona pues que ha cometido errores pues imperdonables, o sea, errores horrores, como se puede decir, o cosas ya corrupciones que tienen que ver pues con temas inclusive de genocidio. O sea, eso para mí no tiene perdón. Ahora, ¿cómo se llama? Yo también concuerdo con la mayoría de personas que dicen, lo que se necesita el país es una persona honesta. Es cierto. Vamos, antes de la siguiente llamada, una respuesta rápida, doctor. Sí. Yo he provocado esto porque el público siempre habla bonito, pero a la hora de votar nos joroba a todos. O sea, ese es el problema. Por eso es que he puesto el tema sobre la mesa. Cómo en la historia hemos venido repitiendo el mismo error. Entonces, mi condena no vale para nada cuando el público legitima. Sí, pues vamos con más llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Buenas noches. Señor, dos cosas nada más. El perfil del candidato para mí es el señor Ricardo Belmo. Y segundo, con todo respeto a la señora, que no esté interrumpiendo a los demás panelistas, por favor, porque le corta. No, pero acá conversamos, ok, no, acá hay una conversación, pues los panelistas conversan entre ellos, el que guarda silencio soy yo para escucharlos. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, caballero. Solamente para recalcar y para recordarle a la señora, no sé su nombre, Mali del Pomar. que la obligación de todo gobernante, sea presidente, sea alcalde, sea gobernador, el nombre que se le quiera dar, su obligación es hacer obras. O sea, eso no puede resaltarlo. Está en la obligación de hacer infraestructura, hacer obras. O sea, eso no, que no resalte. El caso Comunicore, bueno, ese es un tema, es una debilidad de este señor. Entonces eso no es que se resalte, sino eso hay que investigarlo. Ok, gracias por su comunicación telefónica. Yanina tiene algunos mensajes antes de regresar con nuestro panel. Yana, adelante. Seguimos captando diversos comentarios de este tema. Demetrio Carrasco, él nos dice que un político debe estar al servicio de las mayorías y no de grupos ni de necesidades personales, como penosamente sucede ahora en política. Susana Villanueva también tiene otro comentario. Ella nos dice que un presidente debe tener formación sólida, capacidad de decisión a toda prueba y coraje para poder enfrentar las situaciones más difíciles. Muy bien, muchas gracias. Voy a aprovechar para leer dos mensajes que llegan a la cuenta de Twitter también. Hay uno que coincide un poco con la última parte que dijo el doctor Ibaceta, que es @verdelim, dice. ¿Para qué pensar en el perfil del próximo presidente si el pueblo elige pésimo? Dice. Y Freddy Barrios también nos escribe, dice, debe ser un verdadero líder peruano que ame el gobierno peruano. O sea, entre paréntesis pone el pueblo, ¿no? A ver,
Bueno, para responder un poco la última llamada, sí me interesa el tema de Comunicore, básicamente para informar, ya se investigó y ya se resolvió. Sería bueno que lo sepan. Igual podríamos tener un programa aparte para ver Sí, cómo claro. se resolvió. Sí, Pero bueno, vayamos, pero por eso yo le decía que ahí está, lo más ahí adecuado está. en estos temas es siempre no perfilar con un Es- nombre, sí, porque si no entramos y nos salimos del debate. O el informe Kroll, por ejemplo. ¿no? Hay varias cosas que decir Bueno. al respecto, pero lo tocaremos en otro, Sí. en otro debate. Pero más allá de los nombres, vayamos con los Sí. perfiles, ¿no? Además, bueno, nuevamente estamos hablando de los candidatos presidenciales y hasta donde tengo entendido, en estas elecciones este señor no va a ser candidato. Finalmente, de nuevo, para mí es la dicotomía eterna entre el candidato y el presidente. El perfil que nosotros queremos de presidente es uno, honesto, valioso, etcétera. De acuerdo, pero ¿cómo hacemos para que esa persona llegue a ser presidente? Porque tiene que ser candidato. Y el problema está en la campaña, en el candidato que tiene que convencer a las personas, y en ese trabajo necesitas cualidades, digamos, distintas que para las de presidente. Sí, pues hay cosas difíciles ahí. Qué lástima que se nos acabó el tiempo, porque este tema es súper rico y ya lo trataremos en otro momento también aquí en el programa. Sí, pues así cuando el tema es interesante se va rapidito. Vamos a un corte y regresamos con la tercera parte aquí en Habla el Pueblo.